Bueno, buenas tardes. La clase que vamos a tratar hoy es sobre interpretación, integración y calificación de los contratos. ¿Sí? Em, lo primero a tener presente en esta situación es el hecho de refrescar qué significan los contratos o qué es el contrato en sí. ¿Sí? Un contrato como tal implica o importa una manifestación de la autonomía de la voluntad, ¿sí? De la voluntad en este caso de dos o más personas. Em, Estas personas a lo largo de unas determinadas negociaciones o no, establecen reglas claras, sencillas, de acuerdo con sus voluntades, para adecuar sus actos. Ahora bien, eso básicamente a muy grandes rasgos en lo que sería un contrato muy simple, ¿sí? Ahora bien, a poco de ahondar en esta situación, vemos que los contratos van a estipular situaciones que las partes tienen en cuenta al momento de contratar, para el futuro, para las situaciones futuras que se presenten, pero como pasa lo mismo con las leyes y el legislador, hay un montón de situaciones no previstas, ¿sí? En los contratos, que las partes piensan que tal vez haciendo un contrato más trabajado, más elaborado, pueden llegar a abarcar un montón de situaciones, sin embargo, siempre se presentan situaciones no previstas en el contrato. A eso también hay que adunarle, hay que sumarle que pueden existir además cláusulas oscuras dentro del contrato, es decir, aquellas cuya interpretación no es clara, no es evidente, no es sencilla y que pueden presentar o que normalmente presentan equívocos, ¿sí? O una interpretación ambigua, una interpretación bivalente. A la vez, dentro de un contrato, normalmente estos contratos que son más extensos, podemos encontrar también cláusulas que sean contradictorias entre sí. ¿Sí? Podemos encontrar cláusulas que se contradigan unas con las otras. Frente a estas situaciones, ¿sí? Y cualquier otro conflicto de este tenor que se plantee con relación a los contratos, nace la teoría de la interpretación o nace la necesidad de la interpretación de los contratos. ¿Sí? Ahora bien, ¿en cabeza de quién va a quedar esa interpretación de los contratos? Si las partes no llegan a ponerse de acuerdo, esa interpretación de los contratos necesariamente va a recaer sobre un tercero. Ese tercero puede ser un árbitro, un mediador o un juez, ¿sí? Dependiendo de lo que hayan pautado o pactado las partes en ese mismo contrato o lo que termine pasando con relación a la decisión que tomen los co-contratantes. Se pueden llegar a poner de acuerdo a través de cláusulas de arbitraje ya previamente pactadas o no, y si no hay ningún punto de acuerdo o posibilidad de acuerdo, por ejemplo, a través de la vía de la mediación, necesariamente van a tener o van a terminar recurriendo a la justicia, ¿sí? Ahora bien, como esto no es nuevo, existen diversas teorías con relación a la interpretación de los contratos que vienen de larga data, ¿sí? Una primera teoría podríamos denominar una primera doctrina tradicional, donde lo primero que tiene que hacer el intérprete, llámese juez, mediador, árbitro, el tercero que esté para componer la situación, tiene que intentar estar o adecuar su decisión, su interpretación del contrato a la intención de las partes. ¿Sí? Primera premisa, intención de las partes dentro de la denominada doctrina tradicional. En caso de que eso no pueda hacerse, tenemos una segunda herramienta que es el uso común en los negocios, ¿sí? En los negocios afines a este negocio celebrado por las partes. A menos que esta segunda cláusula de interpretación
a menos que del propio contenido del contrato surja un significado diferente. ¿Sí? Ahora bien, ¿esto por qué se da? Porque hay contratos que son más complejos, más trabajados, donde incluso se pueden insertar como un glosario, es decir, qué significado van a tener dentro de ese contrato específicamente las palabras empleadas. ¿Sí? Y como tercera cláusula de interpretación dentro de la doctrina tradicional, tenemos primero la intención de las partes, segundo el uso común o general en los negocios, por último, una interpretación que se denomina favor de vitoris. ¿Sí? Es las cláusulas dudosas, de dudosa naturaleza, ¿sí? O de dudosa interpretación, siempre se van a interpretar en favor de una menor obligación, es decir, en favor de aquel que se obliga, siempre yendo a la menor obligación posible. En contraposición, o un poco más evolucionado que esta doctrina tradicional, encontramos la doctrina moderna, que trata de traer la situación del contrato a lo que acontece usualmente en el comercio y lo que normalmente se hace en estos negocios jurídicos, ¿sí? Teniendo particularmente una especial consideración con las circunstancias del caso. ¿Sí? Esta es la opinión de Salvat, es decir, una interpretación más objetiva y realista del contrato. Ahora bien, esto como una primera aproximación a lo que es la doctrina de la interpretación de los contratos. Asimismo, tenemos diferentes métodos, ¿sí? Se han ido elaborando diferentes métodos de interpretación de los contratos, ¿sí? Diferentes métodos de interpretación de los contratos. El primero de ellos es el método auténtico, es decir, aquel del cual vamos a utilizar las palabras emanadas del propio contrato y de los propios hechos de las partes. ¿Sí? Emana de las partes mismas. Este método de interpretación auténtico está a las resultas de las palabras y los hechos que emanan de las propias partes que contratan. Una segunda interpretación es doctrinaria, ¿sí? Que emana de la opinión de los juristas o científicos que generalmente influyen en la opinión de los jueces, ¿sí? Es decir, aquella doctrina o aquella corriente, también podría decirse jurisprudencial, que influye en la decisión de los jueces. ¿Esto para qué? Para el momento de interpretar los contratos. Es decir, en este segundo método vamos a utilizar o vamos a echar mano de doctrinas científicas, doctrinas jurídicas, incluso también de la propia jurisprudencia. Esto nos trae al tercer método, que es el netamente judicial. ¿Sí? El tercer método de interpretación es el método totalmente judicial, es decir, el que realizan los propios tribunales cuando se plantea la situación frente a ellos y por ende, este método de interpretación judicial sería la última palabra de interpretación. Es decir, si nosotros ya llegamos a una instancia judicial, cuando vamos a interpretar el contrato, aquello que diga el juez o la Cámara de Apelación en su caso, o la Corte, hasta donde la instancia judicial a la que se arribe, va a ser las veces de decisión final o interpretación final sobre la cuestión. ¿Sí? Esto nos trae a colación los medios de interpretación. ¿Sí? Los medios de interpretación son los métodos que vamos a utilizar atinentes al caso concreto. ¿Sí? Los medios de interpretación son los elementos atinentes al caso concreto. Acá tenemos tres tipos de métodos diferentes: método gramatical, método lógico y método dogmático. ¿Sí? El primer método de interpretación, de interpretación es el método gramatical. ¿Sí? Este método, como su nombre lo indica, intenta atenerse estrictamente a las palabras. ¿Para qué? Para interpretar de ese modo las conductas de las partes. ¿Sí? Y todo
contextualizado de acuerdo a las voluntades manifestadas por los cocontratantes y la legislación vigente, ¿sí? Entonces, este método gramatical se atiene a las palabras para comprender o interpretar la conducta de las partes y todo se da en un contexto de las voluntades de los cocontratantes y la legislación vigente. Es decir, no podríamos interpretar contra legem, es decir, ellos no van a contratar en contra de lo que dice la legislación, ¿sí? En contra de lo que dice la legislación. El segundo método de interpretación sería el método lógico, ¿sí? ¿Qué hace este método lógico? ¿O qué intentamos nosotros a través del método lógico? Intentamos desentrañar, o va a intentar desentrañar el juez, por medio de un razonamiento, ¿sí? El pensamiento real, psicológico de cada uno de los autores de estas cláusulas, ¿sí? ¿Qué es lo que buscaban cada uno de estos cocontratantes o qué tenía en mente cada uno de estos cocontratantes al ir introduciendo estas cláusulas dentro del contrato? Por su parte, este método lógico se contrapone o es diametralmente diferente del método dogmático, ¿sí? El método dogmático, muy utilizado en la doctrina alemana, ¿sí? Se basa en un sustento de significaciones objetivas, es decir, desprendidas del autor. ¿Por qué? Porque ellos estiman que la costumbre es la fuente primaria del derecho. Al ser la costumbre la fuente primaria del derecho, objetivamos cada una de esas cláusulas introducidas. Al objetivar esas cláusulas, ya no vamos a ir a intentar desentrañar, como en el método lógico, qué fue lo que pensó el autor de esas cláusulas, ¿sí? El contratante o el co-contratante, sino que vamos a ir a cuestiones objetivas. ¿Cómo se da esto en la costumbre? ¿Cómo se da esto en los negocios? ¿Cómo es la utilización en general o en común de estas situaciones? ¿Sí? Ahora bien, también tenemos diversas teorías de interpretación. Vimos lo que son métodos de interpretación, medios de interpretación, ¿sí? Y tenemos a su vez criterios interpretativos, ¿sí? Que esos criterios interpretativos que son máximas o principios que exceden el caso específico. Es decir, son aquellos principios a los que, en caso de no poder interpretarlo a través de los medios de interpretación, voy a arribar a esos principios, ¿sí? O esas máximas que hacen a la interpretación de los contratos. Ahora bien, dentro de esta interpretación de los contratos tenemos una teoría clásica o subjetiva que intenta descubrir la verdadera intención de las partes, ¿sí? Como yo les decía hoy, esta doctrina tradicional, ¿sí? O clásica se esfuerza por intentar descubrir cuál es la verdadera intención de las partes, ¿sí? Intentar descubrir cuál es la verdadera intención de los contratantes, qué es lo que buscaban con este contrato en particular. Esto va a ir muy ligado al método lógico de interpretación, ¿sí? Al método lógico de interpretación va a estar ligado a esta teoría tradicional, ¿sí? Vamos a intentar ver cuál es la intención, cuál fue el pensamiento de las partes, ¿sí? Al momento de contratar. Por otro lado, la teoría objetiva, ¿sí? No se preocupa por desentrañar las intenciones internas, sino que ella va estrictamente a lo que declararon las partes, ¿sí? Su manifestación externa de las partes. Esto puede atenerse a un método gramatical, ¿sí? Entonces nos atenemos, como decía el método gramatical, nos vamos a atener a las palabras para comprender la conducta y no al revés, ¿sí? El otro pareciera atenerse a las conductas o intentar ver qué pensaron los cocontratantes en esta teoría clásica, ¿sí? Buscar siempre la intención. Por el otro lado, la teoría objetivista va a la voluntad declarada. Puede utilizarse normalmente este método gramatical o el método dogmático. Es decir, vamos a ir directamente a lo que manifestaron, directamente a lo que dijeron las partes. Y esto nos trae, para continuar con este orden metodológico de exposición, con los
propios sistemas de interpretación, ¿sí? Estos distintos sistemas de interpretación son las herramientas de las cuales voy a echar mano para poder interpretar los contratos, ¿sí? Poder interpretar los contratos. Se contraponen estos sistemas, ¿sí? Por un lado vamos a tener un sistema denominado de sistema moderno o de sana crítica, y por otro lado un sistema de prueba tasada, ¿sí? El sistema de sana crítica, que es el que adopta nuestra legislación vigente, los códigos de procedimiento específicamente se encuentran regulados. Este sistema de sana crítica dice, vamos a tener que utilizar estas reglas de interpretación como pautas o consejos para el juez, ¿sí? Que además van a tener que sopesarse o tenerse en cuenta también con la prueba existente, ¿sí? Con la prueba que vaya a producirse respecto de la interpretación de los contratos. En contraposición, el sistema de prueba tasada dice, el juez no puede apartarse de esta situación. El juez no puede apartarse de esta prueba tasada. Si decimos que la prueba de informes va a estar por encima de cualquier otra prueba, ¿sí? Entonces ya el juez no va a poder echar mano a los indicios, no va a poder echar mano a la prueba testimonial, no va a poder echar mano a la prueba confesional. ¿Por qué? Porque hay un régimen de prueba estrictamente tasada, ¿sí? Esto se ha dejado de lado normalmente en los códigos procesales modernos, y nuestro código procesal, tanto de la provincia de Buenos Aires como de Nación, no han escapado a esta tendencia, y por ende estos métodos de interpretación se utilizan conforme el método de sana crítica. Es decir, vamos a utilizar un montón de prueba además de lo que digan las partes o de lo que surja de las partes, ¿sí? Esto nos trae a nuestro derecho argentino, ¿sí? A nuestro derecho argentino concreto. Existía hasta el año 2015, antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, teníamos códigos separados. Por un lado teníamos el Código Civil y por otro el Código de Comercio, ¿sí? En el antiguo Código Civil velezano teníamos el principio de buena fe previsto por el artículo 1198, ¿sí? El principio de buena fe estaba en el artículo 1198 del antiguo Código Civil. Este principio de buena fe, ¿sí?, es el orden público, la moral, las buenas costumbres y el abuso del derecho son los principales límites a tener en cuenta por las partes al contratar, ¿sí? Entonces tenemos buena fe, orden público, moral y buenas costumbres, y que no exista abuso de derecho. Esos son los límites impuestos por el artículo 1198 del Código de Vélez. A su vez, como ustedes recordarán, supongo tanto de obligaciones como de privado parte general, esta buena fe puede ser una buena fe objetiva o una buena fe subjetiva, ¿sí? Entendemos por buena fe objetiva un sentido de lealtad y probidad, es decir, por un lado, esperamos el fiel cumplimiento del deudor, ¿sí? Y a su vez esta buena fe objetiva defiende al deudor de un acreedor abusivo, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado, buena fe en sentido objetivo, es decir, como lealtad, como cumplimiento del contrato. El acreedor cree o entiende que el deudor va a cumplir fielmente con su obligación. En contrapartida, el deudor entiende que la actitud del acreedor no va a tornarse abusiva a su respecto. Por otro lado, tenemos la fe subjetiva, es decir, estrictamente basada en la creencia o en la confianza, ¿sí? Además del 1198 del Código Civil, que me instaura este principio de buena fe, tenemos el artículo 218 del Código de Comercio, el artículo 218 del Código de Comercio. Este artículo 218 del Código de Comercio me habla de lo que es la voluntad común de las partes,
¿sí? Tiene en cuenta la voluntad común de las partes como este ensamble de voluntades, ¿sí? Este acuerdo de voluntades. Una de las pautas de interpretación que me da este artículo 218 del Código de Comercio, que nos daba el artículo 218 del Código de Comercio, era que iba a ser tenida en cuenta también la conducta posterior a la conclusión de los contratos como pauta de interpretación y también la conducta contemporánea y anterior a la celebración del mismo, ¿sí? Entonces, tenemos un esquema secuencial que en este nuevo Código Civil y Comercial, ahora vamos a ver, está mucho más desarrollada, sobre todo en forma científicamente mejor desarrollada, pero acá ya veíamos un atisbo en este código en el artículo 218 del Código de Comercio, ¿sí? Que como pauta de interpretación va a estar a la voluntad común de las partes. Si no puede establecerse esa voluntad común, vamos a tener como pautas de interpretación la posterior conducta de las partes y también la conducta que hayan desplegado al momento de celebrar el contrato y con anterioridad a la celebración del mismo. Además, este artículo 218, me daba otra pauta de interpretación. El contrato debe ser un todo coherente, ¿sí? Decía este artículo 18. Sus cláusulas deben interpretarse unas en función de otras. Es decir, todas las cláusulas existentes en ese contrato tienen un fin determinado. Por ende, todas esas cláusulas tienen que tener un índice de coherencia, un principio de coherencia tendiente al cumplimiento de ese fin. Y además, los términos claros y precisos empleados por las partes deben ser interpretados en el sentido que corresponda en el contexto general, ¿sí? Los términos claros y precisos empleados por las partes en otra parte de los escritos, ¿sí? Debe ser el sentido que corresponda en el contexto general. Es decir, si de algún lado esa interpretación de las palabras se torna oscura o se torna ambigua, vamos a recurrir a otra parte del contrato donde vamos a poder encontrar o desentrañar más fácilmente el sentido que las partes le dieron a esas expresiones. Entonces, ¿qué hacemos? Lo interpretamos en un sentido contextual, es decir, en la totalidad de este contrato como un todo coherente, ¿sí? Esto con relación a la denominada interpretación subjetiva, ¿sí? El 1198 y el 218 del Código de Comercio es en lo atinente a la interpretación subjetiva del contrato. Ahora bien, objetivando esta situación, encontramos que los fines de la interpretación deben ser la conservación del contrato, ¿sí? Tenemos como norte la conservación del contrato, es decir, hacer una interpretación que siempre tienda a la conservación de ese acuerdo de voluntades, a la utilización del uso general de las palabras y expresiones que resulten equívocas, ¿sí? Si tenemos alguna duda, también podemos ir a lo que es el uso general de las palabras, el uso normal o el uso cotidiano en el negocio de que se trate, y ese denominado favor de vitoris, ¿sí? Ese favor de vitoris como regla última de interpretación, ¿se acuerdan que se los había mencionado hace un ratito? Es siempre vamos a estar por la menor obligación de aquel que tiene que cumplir con una carga, ¿sí? Tiene que cumplir con una obligación. Siempre la interpretación va a ser en favor del contratante que se obliga, ¿sí? Eso como interpretación objetiva en el antiguo Código de Comercio, ¿sí? En el antiguo Código de Comercio. Ahora vamos a ver en el transcurso de esta clase cómo estas situaciones han ido variando y se han ido modificando en el nuevo Código Civil y Comercial. En primer lugar,
como ustedes sabrán, este código ha unificado ambas legislaciones, ¿sí? La civil por un lado, la comercial por el otro, como existían, se unificaron. Ahora bien, esa unificación hizo que este nuevo código tenga otro carácter, ¿sí? Tenga otro carácter. Se dice que este código civil y comercial es un código de principios principalmente. Tiene principios a los cuales deben interpretarse las propias normas, ¿sí? Las propias normas. Me establece determinadas reglas. En las primeras partes de su articulado, nosotros encontramos estas reglas de interpretación y el artículo 9, cuando me habla del ejercicio de los derechos, me da el primer principio, ¿sí? El artículo 9 del nuevo Código Civil y Comercial me establece la regla de buena fe. Dice el principio de buena fe, los derechos deben ser ejercidos de buena fe, ¿sí? Entonces, esto me da la pauta para todo lo que va a ser este nuevo ordenamiento unificado. Los contratos en general deben interpretarse de buena fe, ¿sí? Similar a aquella prescripción dada por el viejo 1198 del Código Civil. A su vez, el nuevo Código Civil y Comercial trae una discriminación o una clasificación diferente de los contratos, ¿sí? Tenemos los contratos generales, contratos paritarios, contratos por adhesión a cláusulas predispuestas y contratos de consumo. Y cada uno de esos grandes segmentos de contratos van a estar además imbuidos de sus propias reglas, ¿sí? Imbuidos de sus propias reglas. Por ejemplo, los contratos por adhesión a cláusulas generales tienen un régimen específico de interpretación previsto en el artículo 987, ¿sí? El artículo 987 me dice, con relación al tema que estamos viendo, ¿no?, de la interpretación, las cláusulas ambiguas predispuestas para una de las partes se interpretan en sentido contrario a la parte predisponente. Esto es como una vuelta de tuerca más al favor de Vitoris, ¿sí? No solo la parte que se obliga es aquella que va a ser beneficiada en la interpretación por una menor obligación o la menor obligación posible en la interpretación de esa cláusula, sino que además aquellas cláusulas, como dice el 987, ambiguas, predispuestas por una de las partes, se interpretan en sentido contrario a la parte predisponente. Tenemos un operador deóntico acá, ¿sí? Las cláusulas ambiguas, ¿sí? Si son cláusulas claras, no hay necesidad de interpretación, ¿sí? Si son cláusulas claras, no hay necesidad de interpretación. No vamos a estar distinguiendo donde las partes no distinguieron. O como dice nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, no hace falta que los jueces distingan en las normas que son claras, ¿sí? Vamos a ir a interpretar aquellas que son ambiguas, oscuras o donde no podamos dar un sentido unívoco a la expresión, ¿sí? Entonces, para los contratos por adhesión a cláusulas generales, la interpretación siempre va a ser en contra del predisponente, ¿sí? En contra del predisponente. Los contratos paritarios, es decir, los contratos celebrados entre partes iguales, tienen las reglas generales de interpretación. O sea, se atienen a reglas generales de interpretación, previstas en el artículo 1061 y siguientes, ¿sí? El artículo 1061 da como primera pauta de interpretación intención común. ¿Se acuerdan que habíamos visto? ¿Sí? Dentro de lo que era la interpretación de los contratos, ¿sí? Esta era la doctrina clásica, ¿sí? La doctrina tradicional, descubrir la verdadera intención de las partes. Bueno, esto fue receptado por el artículo 1061 de nuestro Código Civil y Comercial. El 1061 dice intención común. El contrato debe interpretarse conforme a la intención común de las partes y al principio de buena fe. Vemos cómo el legislador vuelve y va a volver en gran cantidad de ocasiones a este principio de buena fe, establecido como regla general en aquel artículo 9 al comienzo del código, reiterado en este artículo 1061 para
la interpretación de los contratos paritarios, ¿sí? La interpretación de los contratos paritarios. El artículo 1062 me habla de lo que va a ser la interpretación restrictiva. Cuando por disposición legal o convencional se establece expresamente una interpretación restrictiva, debe estarse a la literalidad de los términos utilizados al manifestar la voluntad. Este artículo no es aplicable a las obligaciones del predisponente y del proveedor en los contratos por adhesión y en los de consumo respectivamente. Es decir, nosotros vamos a buscar en los contratos paritarios, primero, la intención de las partes. Y segundo, vamos a buscar lo que es la interpretación restrictiva. Es decir, si las partes dijeron hay que atenerse únicamente a la literalidad de los términos utilizados, vamos a estar a la literalidad de los términos utilizados por las partes porque así lo convinieron, ¿sí? Así lo contrataron, así lo manifestaron al momento de establecer esa cláusula de interpretación restrictiva. Ahora bien, esa cláusula de interpretación restrictiva no puede utilizarse en los contratos de adhesión si la impone el predisponente, ni en los contratos de consumo si es dispuesta por el proveedor o por el fabricante. El artículo 1063 me da otra pauta de interpretación, siempre hablando de estos contratos paritarios. Significado de las palabras. Las palabras empleadas en el contrato deben entenderse en el sentido que les da el uso general, excepto que tengan un significado específico que surja de la ley, del acuerdo de las partes o de los usos o prácticas del lugar de celebración, conforme con los criterios dispuestos para la integración del contrato. Se aplican iguales reglas a las conductas, signos y expresiones no verbales con los que el consentimiento se manifiesta. ¿Qué quiere decir esto? Que las palabras se interpretan en el sentido general, ¿sí? Excepto que tengan un significado especial previsto por las partes. Como les decía hace un ratito, hay contratos que son muy trabajados, contratos entre empresas muy largos, donde hay muchísima cantidad de cláusulas y normalmente se establece un glosario, un preámbulo, un diccionario, donde muchas veces se le va a dar el significado específico a cada una de las palabras, ¿sí?, que se van a utilizar en el contrato, términos que se van a utilizar en el contrato, como para darle una mayor claridad. Entonces estaríamos en este supuesto de el 1063, es decir, el significado de las palabras. Ahí no vamos a estar en el uso general, sino que vamos a estar en el uso determinado y específico que le dieron las partes al contratar, al establecer, por ejemplo, este glosario o este diccionario diciendo cuando aparezca tal palabra va a tener ese determinado significado en este contrato en particular. El 1064 me habla de lo que es la interpretación contextual, es decir, las cláusulas del contrato se interpretan las unas por medio de las otras y atribuyéndoles el sentido apropiado al conjunto del acto. Es decir, esta coherencia o principio de coherencia del cual me hablaba el 218 del Código de Comercio. Es decir, el artículo 218 del Código de Comercio me establecía de un modo más rudimentario que el contrato era un todo coherente. Entonces, en aquellas cláusulas donde se daba un sentido ambiguo o equívoco a algún término, íbamos a otra parte del contrato a buscarle significado. Acá es un poco más amplio esta interpretación contextual, porque dice, las cláusulas de contrato se interpretan las unas por medio de las otras y atribuyéndole el sentido apropiado al conjunto del acto. Es decir, no va a haber algunas que tengan más veracidad que otras, pero a todas las vamos a ir interpretando en función del contrato en conjunto, del contrato como tal. Y también tenemos como lo que son las fuentes de interpretación. En el artículo 1065 dice, cuando el significado de las palabras interpretado contextualmente no es suficiente, es decir, la situación prevista en el artículo anterior, se deben tomar en consideración a. Las circunstancias en que se celebró, incluyendo las negociaciones preliminares. La conducta de las partes, incluso la posterior a su celebración, en el inciso B. Y en el tercero, o inciso C, la naturaleza y la finalidad del contrato. Vemos cómo esto también está bastante tomado o sigue los lineamientos dados
por aquel viejo artículo 218 del Código de Comercio, ¿sí? Circunstancias de celebración, ¿sí? Las circunstancias de celebración, ¿se acuerdan? La conducta de las partes o cómo se atuvieron las partes al momento de la celebración. Negociaciones preliminares, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicieron las partes antes de celebrar el acto? Y la conducta posterior a su celebración, que me dice el inciso B, también estaba prevista o también se tenía en cuenta en virtud del artículo 218 del Código de Comercio. A todo esto tenemos que sumarle el denominado principio de conservación, expresamente previsto actualmente en el Código Civil y Comercial, en el artículo 1066. Dice el artículo 1066, principio de conservación. Si hay dudas sobre la eficacia del contrato o de alguna de sus cláusulas, debe interpretarse en el sentido de darles efecto. Si esto resulta de varias interpretaciones posibles, corresponde entenderlos con el alcance más adecuado al objeto del contrato. Es decir, siempre vamos a estar por la existencia del contrato, por la existencia de esa cláusula. Si además puede darse varias interpretaciones, la vamos a hacer en pos de el objeto del contrato. El artículo 1067 me habla de protección de la confianza. La interpretación debe proteger la confianza y la lealtad que las partes se deben recíprocamente, siendo inadmisible la contradicción con una conducta jurídicamente relevante, previa y propia del mismo sujeto. Es decir, no solo con las manifestaciones escritas nosotros hacemos el contrato, ¿sí? Debe proteger la interpretación del contrato, la confianza y la lealtad que las partes se deben recíprocamente. Es decir, vamos a tener que atenernos también a las conductas jurídicamente relevantes desplegadas por las partes aún antes de la celebración del contrato. Y por último, el 1068 me habla de expresiones oscuras. Cuando a pesar de las reglas contenidas en los artículos anteriores persisten las dudas, si el contrato es a título gratuito se debe interpretar en el sentido menos gravoso para el obligado. Y si es a título oneroso, en el sentido que produzca un ajuste equitativo de los intereses de las partes. Esta es una vuelta más de tuerca al favor de Vitoris, ¿sí? Aquella interpretación que decíamos siempre menos gravosa para aquel que se obliga, se deslinda en este nuevo artículo 1068 en dos partes, lo que es el contrato en forma gratuita y el contrato oneroso. Si el contrato es gratuito, la interpretación tiene que ser siempre en el sentido menos gravoso al obligado. Y si es oneroso, en el sentido que produzca un ajuste equitativo de los intereses de las partes. Es decir, un ajuste equitativo de las obligaciones de las partes, ¿sí? Todo esto como reglas de interpretación de los contratos paritarios, ¿sí? De aquellos establecidos entre partes iguales. ¿Qué es lo que tuvo en miras acá el legislador? Acá el legislador actual del 2015 tuvo en miras principalmente los contratos negociados entre las empresas. Entonces estas pautas de interpretación normalmente van a estar ligados o enfocados a la interpretación de contratos paritarios entre las empresas. ¿Por qué? Porque la normalidad de los contratos celebrados por las personas físicas son contratos normalmente de adhesión o contratos de consumo, ¿sí? Ustedes traten de pensar en sus casas, ¿sí? Cuando vean esta clase, qué contratos realizan normalmente o diariamente, qué tipos de contratos. Y vamos a caer en la cuenta que la gran cantidad de contratos que celebran las personas físicas son o contratos de consumo o contratos de adhesión, en los cuales poca posibilidad de negociación tenemos. ¿Sí? Voy a un banco, quiero sacar una tarjeta de crédito, no puedo ponerme a negociar cada una de las cláusulas de cuánto van a ser los intereses, de cómo va a ser la mora, de cuándo va a ser el cierre de la tarjeta, cuáles van a ser los límites. Todo eso ya está directamente tasado en ese contrato de cláusulas generales predispuestas. No puedo cambiarle ni siquiera una coma. Esa es la realidad general de los contratos que celebran
en su gran mayoría las personas físicas. La mayor parte de los contratos que celebran las personas físicas son contratos de consumo o contratos de adhesión a cláusulas generales predispuestas. Ahora bien, estas pautas de interpretación también son diferentes para los contratos de consumo. Tienen sus propias pautas o sus propias normas de interpretación. Esto está regulado, estas pautas o normas de interpretación, en el artículo 1094 y siguientes de los contratos de consumo. Dice el artículo 1094. Interpretación y prelación normativa. Las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable. En caso de duda sobre la interpretación de este código o leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor. Nueva evolución del favor debitoris. Una de las más recientes. Favor del consumidor. Favorable al consumidor. ¿Sí? La interpretación de las leyes especiales, la ley 24240 de defensa del consumidor, este código y la interpretación de los contratos siempre va a ser en favor del consumidor. Siempre va a ser en favor de la protección del consumidor, dice, y del acceso al consumo sustentable. Y el artículo 1095 me habla estrictamente o específicamente de la interpretación del contrato de consumo. Dice, el contrato se interpreta en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existen dudas sobre los alcances de su obligación, se adopta la que sea menos gravosa. Favor debitoris en su máxima expresión, aplicada estricta y específicamente en cabeza del consumidor. Ahora bien, también es importante discriminar o discernir que no es lo mismo cuando hablamos de interpretación, cuando hablamos de integración y cuando hablamos de calificación de los contratos. Estas tres tareas tienen significados y alcances diferentes. Cuando hablamos de interpretación, vamos a estar intentando desentrañar cuáles o determinar cuáles son los derechos y obligaciones de las partes contratantes. ¿Sí? Cuando hablamos de la interpretación, vamos a ver en qué alcance se obligaron las partes, hasta dónde alcanzan los derechos comprometidos de las partes. Cuando hablamos de la integración del contrato, vamos a hacer extensión del contrato a obligaciones no previstas. ¿Sí? Vamos a estar integrando el contrato cuando hacemos extensión de las obligaciones no previstas en el contrato, ya sea por una laguna del mismo o porque pueda darse un alcance mayor a las expresiones de ese contrato. Y cuando hablamos de la calificación del contrato, lo hacemos para determinar qué tipo de vínculo existe entre las partes. ¿Sí? Cuando calificamos el contrato es para establecer qué tipo de vínculo existe entre las partes. Si estamos hablando de un contrato de compraventa, de un contrato de renta vitalicia, ¿sí? De un contrato de suministro, de un contrato de franquicia, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de calificar ese contrato, de darle un encorsetado, de darle una forma a ese contrato que nos sirva para saber también qué normativa vamos a aplicar al mismo, ¿sí? Y qué tipo de vínculo es el que conecta a cada una de sus partes. Ahora bien, siguiendo con esta interpretación, volvemos al nuevo Código Civil y Comercial. Como principio rector de los contratos paritarios tenemos el principio de buena fe, ¿sí? Con esta interpretación integradora, a la cual se suman el artículo 1065, como nos da, ¿se acuerdan?, las fuentes de interpretación, ¿sí? Y el artículo 1062, que nos habla de la interpretación restrictiva. En este caso, vamos a tener que ver cuál va a jugar, ¿sí? El código se inclina por la fuente de interpretación, que es el significado de las palabras, ¿sí? El significado de las palabras.
Subsidiariamente puede recurrirse a circunstancias, conductas, finalidades, excepto que las partes pacten la literalidad, ¿sí? Entonces, el código se inclina primero por el significado de las palabras para interpretar un contrato. Subsidiariamente recurrimos a estas fuentes de interpretación, ¿sí? Circunstancias, conductas, finalidades que tuvieron las partes al momento de contratar, excepto que las propias partes hayan pactado el 1062, es decir, esta interpretación restrictiva, ¿sí? Esta interpretación restrictiva del significado de las palabras. Entonces tenemos esta denominada regla de subsidiariedad, ¿sí? Por otro lado, tenemos que recurrir a las fuentes de interpretación cuando tenemos el escrito, el contrato escrito, frente a otras fuentes, ¿sí? Frente a otras fuentes del contrato, ¿sí? Acá se han establecido 4 reglas, ¿sí? 4 reglas a lo largo de la evolución doctrinaria, que han sido la regla de propiedad absoluta. No se puede, la regla de propiedad absoluta dice, no se admiten otras evidencias para variar el sentido de lo escrito, ¿sí? Entonces, esto era muy parecido a la interpretación dogmática, ¿sí? La interpretación dogmática decía, nos vamos a tener únicamente a la literalidad o el sentido de lo escrito. Luego nace una segunda regla, que es la regla de subsidiariedad, que dice debe interpretarse lo escrito y en caso de duda pueden recurrirse a otros elementos, principalmente la conducta de las partes, ¿sí? Esta regla de subsidiariedad que les había mencionado, a la cual adscribe nuestro Código Civil y Comercial. Estamos al significado de las palabras, ¿sí? Estamos al significado de las palabras y subsidiariamente, si ese no es claro, vamos a ir a la conducta de las partes y a las fuentes, salvo que apliquemos el 1062, porque las partes así ya lo hayan pautado y únicamente ese supuesto del 1062 se da en los contratos paritarios, ¿sí? Luego de esta evolución llegan a las reglas, a una regla que se llama regla de igualdad. Tanto el texto, ¿sí? El texto deriva de lo escrito como de la conducta, haya o no haya duda. Es decir, siempre vamos a merituar la conducta más allá de lo escrito, ¿sí? Esta no es una tesis muy seguida por las legislaciones. ¿Por qué? Porque normalmente lo que hace es brindar poca seguridad o escasa seguridad jurídica. Y por otro lado, el proyecto de reforma del Código Civil y el Código de Comercio del año 1998, ¿sí? Un anteproyecto que llegó a tener estado parlamentario y luego se cayó, no se llegó a la unificación en aquel momento, pero del cual se tomaron en este nuevo Código Civil y Comercial algunas ideas, adscribía a una regla de subsidiariedad inversa, ¿sí? ¿Cuál era esa regla de subsidiariedad inversa? La interpretación del contrato debía tener especial o debía brindar especial relevancia a la intención común de las partes sobre la literalidad, ¿sí? Esto vemos cómo le daba por encima de la literalidad de la norma, del contrato, de lo que las partes habían manifestado, ponía la intención. Por eso se llama regla de subsidiariedad inversa. Esta regla de subsidiariedad inversa hace que ponga la intención de las partes por encima de la propia manifestación, ¿sí? Esta norma no fue seguida, repito, por el nuevo Código Civil y Comercial, que adhiere a la regla de subsidiariedad a secas. Es decir, primero debe interpretarse lo escrito y en caso de duda se recurren a otros elementos, principalmente la conducta de las partes. ¿Por qué? Dice Rivera. Porque esto me da o me brinda una mayor seguridad jurídica, ¿sí? El 961 es la buena fe
y lo que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor, ¿sí? Para la integración del contrato, ¿sí? Este 961, para la extensión ya del contrato, ¿sí? La integración del contrato, es decir, qué otras obligaciones pueden derivar del mismo, en virtud de este principio de buena fe, me habla debe interpretarse de buena fe y lo que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor. Lo que en el viejo código velezano hablaba de un hombre de comercio, ¿sí? O un buen padre de familia, ¿sí? Acá en este nuevo código, para no dar esas características, habla de un contratante cuidadoso y previsor. ¿Mm? Entonces, las reglas de interpretación, como para darle un repaso final a los mismos, a las mismas, intención de las partes, ¿sí? Y principio de buena fe, artículo 1061, es decir, intención común de las partes. Todo esto, repito, siempre que sea necesaria la interpretación, siempre que sea necesaria la interpretación. Segundo punto, significado de las palabras. Artículo 1063, ¿sí? Uso general o común de las palabras. Uso general o común de las palabras. En los contratos complejos, ¿sí? Se realiza lo que se denomina un preámbulo o diccionario. También en contratos, por ejemplo, internacionales, puede estipularse un único idioma, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar problemas de interpretación. Normalmente se utiliza un único idioma en los contratos internacionales para evitar estos problemas de interpretación. En un idioma vamos a querer decir una cosa y en otro idioma tal vez esas mismas palabras traducidas me den otra extensión. Para que no suceda eso, van las partes a acordar solo la utilización de un único idioma, ¿sí? Y también se puede utilizar lo que es conocido como un lenguaje profesional, es decir, un lenguaje que las partes hayan estipulado o surja directamente de su profesión u oficio, ¿sí? Si estamos entre un contrato entre profesionales, vamos a darle otra entidad o vamos a darle otras características a esa interpretación del contrato. Es decir, vamos a ser más puntillosos, más estrictos en lo que es la interpretación de ese contrato. El 1064 nos hablaba de la interpretación contextual, es decir, se interpretan armónicamente porque constituyen un sistema indivisible. Este contrato constituye un sistema indivisible o un todo coherente, como me decía o me daba la pauta el artículo 218 del viejo Código de Comercio. La cuarta pauta de interpretación es el principio de conservación. Siempre, en caso de duda, se debe estar por la conservación del contrato. El 1067, la protección de la confianza, ¿sí? En el sentido de protección de la apariencia creada. El 1068, favor de vitores, ¿sí? Siempre una interpretación menos gravosa para el obligado, a título gratuito, y equitativa, ¿sí? No se olviden de esto, equitativa en el caso de los contratos onerosos, ¿sí? Ese favor de vitoris como tal, entendido como obligación menos gravosa, el nuevo Código Civil y Comercial lo mantiene para los contratos a título gratuito. Para los contratos a título oneroso, esa interpretación va a ser por un ajuste equitativo del contrato, ¿sí? El artículo 1073 me habla de los contratos conexos, ¿sí? Estos contratos conexos me dice, hay conexidad cuando dos o más contratos autónomos se hayan vinculados entre sí por una finalidad económica común previamente establecida, de modo que uno de ellos ha sido determinante del otro para el logro del resultado perseguido. Esta finalidad puede ser establecida por la ley expresamente pactada o derivada de la interpretación conforme lo dispone el artículo 1074. Y el 1074 me habla de la interpretación. Los contratos conexos deben ser interpretados los unos por medio de los otros, atribuyéndole el sentido apropiado que surge del grupo de contratos, su función económica y el resultado perseguido, ¿sí?
y efectos, el artículo 1075, según las circunstancias, probada la conexidad, un contratante puede oponer las excepciones de incumplimiento total, parcial o defectuoso, aún frente a la inejecución de obligaciones ajenas a su contrato. Atendiendo al principio de conservación, la misma regla se aplica cuando la extinción de uno de los contratos produce la frustración de la finalidad económica común. ¿Qué me da la pauta de interpretación de esto? Que esos contratos conexos deben interpretarse como un todo, ¿sí? Y tienen principalmente como nexo la finalidad económica y deben estar previamente determinados, ¿sí? Previamente determinados. Eso con relación a los contratos conexos. Con relación a los contratos celebrados por adhesión y los contratos de consumo, ¿sí? Vemos cómo, quedémonos con este concepto, cómo se moderniza el principio del favor debitoris por el favor debitis, ¿sí? Se toma en cuenta la tipicidad contractual, es decir, se protege a los trabajadores, los locatarios, tomadores de mutuos, etc. Y así se arriba a una noción de consumidor, ¿sí? Una noción de consumidor propia como aquel que vamos a proteger frente a la interpretación de las normas de este código, de las leyes especiales y de la interpretación de los contratos en las cuales los consumidores formen parte, ¿sí? En el contrato por adhesión a cláusulas predispuestas, el artículo 984 y 987, ¿sí? Aquellas cláusulas ambiguas siempre se van a interpretar en contra del predisponente. Y en los contratos de consumo, la interpretación dispuesta por el artículo 1094 es siempre en favor de los consumidores.